Amén, hermanos, pues bienvenidos a todos. Un gran privilegio poder compartir contigo en esta mañana de la palabra de Dios. Estoy convencido de que Dios ha sido bueno. Dios nos ha dado la oportunidad de poder darnos su gran amor, su perdón, el habernos dado a su Hijo. Y hoy cada vez más estamos más cerca de la fecha en la cual, pues, alrededor de todo el mundo se celebra el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y precisamente el día de hoy quiero compartirte una clase que titulé Dios hecho hombre. Quiero pedirte que me acompañes. Vamos a leer Lucas 24, en el versículo 13 al versículo 34. Lucas capítulo 24, versículos del 13 al 34. Hoy hablaremos un poquito acerca de las profecías que nos hablan o que anunciaron la venida de nuestro Mesías, de nuestro Cristo, de nuestro Salvador. Y fíjate lo que estaba sucediendo. Este es un pasaje que me encanta. Dice el versículo 13: aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron cabizbajos, y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles quienes le dijeron que él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal y como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron: quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya es casi de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras? Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Este pasaje, como te decía, me encanta porque sucede después de que Jesús había sido crucificado, había sido sepultado y había resucitado. Es interesante, la Biblia registra que después de su resurrección, Jesús se le apareció a más de 500 personas. ¿Alguna vez alguno de tus seres queridos se le ha aparecido a muchos de tus familiares? Pues la verdad es que no es algo que sea común o que pasa, ¿verdad? Pero imagínate, a Jesús se apareció y caminó con ellos y hasta comió con ellos, ¿no? Pero en este caso iba con dos de los discípulos y ellos no se habían dado cuenta que era Jesús. Dice el versículo 17, ellos se detuvieron y ¿cómo se encontraban? Cabizbajos. Otra versión dice con aire entristecido. Una más dice con rostros
sombríos, estaban en un estado depresivo, melancólicos, estaban tristes. Yo quiero preguntarte, ¿has tenido días así? ¿Has tenido días sombríos, días melancólicos, días nostálgicos, depresivos, tristes? Yo creo que todos hemos tenido días así. Tal vez hoy te encuentras así. Tal vez esta situación que está pasando en el mundo hoy nos tiene así. Pero ¿qué era lo que estaba pasando aquí? Jesús les hace una pregunta y les dice, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Y cuál fue la respuesta? Lo vemos ahí en el versículo 19. Dice, lo de Jesús de Nazaret. Y ellos como que en su corazón estaban, ¿tú eres el único peregrino que no lo sabe? Jesús le empiezan a explicar, ¿no? Jesús era un profeta poderoso, pero los gobernadores lo entregaron a su muerte, lo crucificaron. Y fíjate lo que dice, abrigábamos la esperanza de que Él era quien redimiría a Israel, es decir, quien lo iba a liberar de sus cadenas. Esa era la esperanza que ellos tenían. Imagínate lo que ellos iban sintiendo, la esperanza que tenían en el Mesías y de pronto todo se viene para abajo, ¿no? ¿Alguna vez te has sentido así en tu vida? Una tristeza de que las cosas no salieron como planeaste, de que la vida no salió como tú esperabas. Yo quiero preguntarte hoy, ¿qué es lo que más necesitas en tu vida cuando llegas a sentirte como estos discípulos? Cuando ves todo negro, cuando ves todo oscuro, cuando todo se torna difícil, cuando está todo triste. Si me dijeras en una palabra, ¿qué es lo que más quisieras tener en ese momento? Ellos habían perdido la esperanza. Yo creo que lo que más necesitamos en esos momentos oscuros y difíciles es esperanza. ¿No te gustaría tener esperanza en los momentos más difíciles de tu vida? Ahorita el mundo está siendo humillado por este virus. Países poderosos, gente rica, gente pobre, gente joven, gente mayor, personas de todas las edades, todas las personas tienen miedo. El mundo entero está aislado, en confinamiento. Hoy la gente empieza a sentir cosas en su corazón. Llevamos casi, yo creo que un poco más de 9 meses en toda esta situación y se siente una angustia, una tristeza, una depresión, un miedo. Y en estos momentos es cuando más esperanza necesitamos tú y yo y el mundo entero. Lo que más me impresiona es la respuesta de Jesús en el versículo 25. Jesús les dice, qué torpes son ustedes, qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. Imagínate que llegas ahí todo cabizbajo, casi tirando la toalla y escuchas esta respuesta, ¿no? Lo primero que te dicen es, qué torpe eres. Pero Jesús les dice esto con un cierto sentido, porque ellos habían escuchado toda su enseñanza, ellos habían andado con Jesús, por eso Jesús les dice, qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. Otra versión dice, qué faltos de comprensión son ustedes y qué lentos para creer. Una más dice, qué necios son. Cuando estamos en dificultades en nuestras vidas, cuando tenemos problemas con nuestra familia, cuando nos encontramos con cosas en nuestra vida que nos están obstaculizando a avanzar y a seguir adelante, que nos hunden en estados negativos, ¿qué crees que es lo que siente Dios? ¿Cómo crees que nos ve Dios cuando nosotros tenemos la Biblia a nuestro alcance, cuando tenemos a la iglesia a nuestro alcance, cuando tenemos la oración a nuestro alcance y nosotros ahogándonos en pequeñas cosas, cuando Él ha dispuesto a todos los seres humanos todo un arsenal de recursos espirituales y simplemente no recurrimos a ellos, no los encontramos, los tenemos frente a nosotros, pero no los vemos? Bueno, pues a los ojos de Dios muchas veces somos así, somos necios, somos tercos, somos torpes, porque nos ahogamos en algo y no nos damos cuenta de que la esperanza está ahí al lado de nosotros y en la palabra de Dios.
¿Cómo le hizo Jesús para animar a estos dos que iban todos depresivos, que iban todos tristes? La clave está en el versículo 27 y prácticamente Jesús les da toda una clase magistral, les da una conferencia a nivel doctorado de lo que conocemos como las profecías del Mesías, las profecías mesiánicas. ¿Qué es esto? Estos son pasajes del Antiguo Testamento que fueron escritos de forma profética que apuntan o que señalan la llegada del Mesías. Y mira cómo lo dijo. Dice, entonces comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras, o sea, el Antiguo Testamento. Otra versión dice, les explicó en todas las escrituras las cosas referentes a él mismo. Una más dice, empezó con los libros de la ley y siguió con los libros de los profetas. ¿Sabes lo que más me impresiona? Es que dice que Jesús les explicó todas las escrituras. Algunos estudiosos han encontrado más de 400 profecías acerca del Mesías en el Antiguo Testamento. 400. Y dice la Biblia que Jesús les explicó todas. Imagínate, de acuerdo al versículo 32, ¿cuál fue el resultado de ello? ¿Cómo se sentían ellos después de haber escuchado a Jesús posiblemente por horas? Dice el versículo 32, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras? ¿Sabes, hermano, amigo, que cuando realmente oyes la palabra de Dios, eso es lo que se siente? Sientes algo que acá adentro te cala, que te llega, que te pega, que te motiva, que te inspira, que te confronta, que te conforta. Y estos hombres se sentían así, su corazón estaba ardiente. Yo me imagino escuchar al Hijo de Dios explicando todas las profecías acerca de él en el Antiguo Testamento. Sin duda esa fue toda una conferencia magistral y un doctorado que tuvieron ahí al lado de ellos. Y eso fue lo que sintieron. Sabes, hermano, hay algo especial cuando escuchamos las profecías acerca de Jesús. Hay algo especial cuando profundizamos en el Antiguo Testamento y tratamos de encontrar evidencias de quién iba a ser el Cristo, del por qué Jesús, de quién fue Jesús, de cómo fue predicho todo lo que iba a suceder en él y qué tiene que ver con nosotros. Sobre todo, cómo ese Salvador venía a redimir y a salvar a su pueblo. En Juan 5, versículo 45, vemos otras evidencias importantes acerca de esto. Dice, pero no piensen que voy a acusarlos delante del Padre. Estas son palabras de Jesús. Dice, quien los va a acusar es Moisés, en quien tienen puesta su esperanza. Si le creyeran a Moisés, me creerían a mí porque de mí escribió él. Fíjate lo que está diciendo Jesús, de mí escribió él. ¿Cuáles son los libros que escribió Moisés? ¿Alguien sabe? Los primeros 5, el Pentateuco, el libro de la ley más importante en toda la ley de los judíos. El Génesis, el Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, fueron escritos por Moisés. Génesis, imagínate, Génesis describe el principio, la creación del universo. Y Jesús dice, desde ahí yo ya estoy anunciado. ¡Wow! ¿Has leído el Génesis y te has dado cuenta de cómo Jesús está revelado en las escrituras? Desde el Génesis. Una escritura más dice en Hechos 3:24. Estas son palabras del apóstol Pedro. Dice, en efecto, a partir de Samuel, todos los profetas han anunciado estos días. Samuel era el profeta en los días de ¿quién? El rey David. El apóstol Pedro estaba en este momento reconociendo también que esto que estaba sucediendo en la iglesia en ese momento, que eso que estaba ocurriendo con el cristianismo, había sido dicho desde hace muchos años. Qué increíble es lo que podemos ver a través de las escrituras acerca de la venida del Mesías. Fíjate lo que dice un gran estudioso,
Seilheimer acerca de las Escrituras. Dice, yo creo que el empuje mesiánico del Antiguo Testamento fue toda la razón por la que los libros de la Biblia hebrea fueron escritos. En otras palabras, la Biblia hebrea no fue escrita como literatura nacional de Israel, fue escrita, en mi opinión, como la expresión de la esperanza mesiánica profundamente arraigada de un pequeño grupo de profetas fieles y seguidores. Fíjate, ¿qué es lo que piensan los estudiosos bíblicos serios? Algo sencillo. Todo el Antiguo Testamento fue escrito por causa de Jesús. Todo apunta hacia Jesús. Todo señala y confirma las profecías acerca de Él. Hoy estudiaremos una serie de profecías que se encuentran en el libro de Isaías. Como te dije, hay más de 400. No vamos a estudiar 400, ¿verdad? Nos faltaría muchísimo tiempo. Pero solamente vamos a ver algunas para darnos cuenta de cómo la Biblia, el Antiguo Testamento, los profetas nos anuncian la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a ir ahí a Isaías, capítulo 7, en los versículos del 3 al 16. ¿Estás conmigo hoy? Amén. Dice lo siguiente, el Señor le dijo a Isaías, ve con tu hijo Sear Yasub a encontrarte con Acaz, donde termina el canal del estanque superior, en el camino que conduce al campo del lavandero. Dile que tenga cuidado y no pierda la calma, que no tema ante el enojo ardiente de Resín el sirio, ni ante el hijo de Remalías, que no se descorazone a causa de estos dos tizones humeantes. Dile también que Efraín, junto con el hijo de Remalías y el sirio, han tramado hacerle mal, pues piensan subir contra Judá, provocar el pánico, conquistarla y poner ahí como rey al hijo de Tabel. Pero dile además que yo, el Señor Omnipotente, digo, eso no se cumplirá ni sucederá. La cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco es Resín. Pero dentro de 65 años, Efraín será destrozado hasta dejar de ser pueblo. La cabeza de Efraín es Samaria y la cabeza de Samaria es el hijo de Remalías. Si ustedes no creen en mí, no permanecerán fieles. Versículo 10. El Señor se dirigió a Acaz de nuevo. Pide que el Señor, tu Dios, te dé una señal, ya sea en lo más profundo de la tierra o en lo más alto del cielo. Pero Acaz respondió, no pondré a prueba al Señor, ni le pediré nada. Entonces Isaías dijo, escuchen ahora ustedes los de la dinastía de David, ¿no les basta con agotar la paciencia de los hombres que hacen lo mismo con mi Dios? Por eso el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y lo llamará Emmanuel. Cuando sepa elegir lo bueno y rechazar lo malo, comerá cuajada con miel. Porque antes de que el niño sepa elegir lo bueno y rechazar lo malo, la tierra de los dos reyes que tú temes quedará abandonada. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Quiero hablarte un poquito acerca del contexto. Estamos hablando de que la carta de Isaías fue escrita para el 735 a.C. Para este momento el reino ya se había dividido en el reino del norte, que era el reino de Israel, y el reino del sur, que era el reino de Judá. En ese entonces, los asirios, que eran un pueblo muy poderoso, tenían un gran ejército, deseaban expandir su reino. Entonces, el rey del norte y el rey de Siria lo que hicieron fue una alianza contra esa amenaza de los sirios. Pero el reino del sur, que era Judá, no quiso participar en esa alianza. Entonces, como represalia, el rey del norte y el rey de Siria decidieron atacar y conquistar el sur. ¿Qué fue lo que sucedió? Que el rey del sur, que en este caso es Acaz, se llenó de miedo y se precipitó y buscó la ayuda del rey asirio. Para ponerte un ejemplo más práctico, es como si México se dividiera en dos. Ahorita con todo esto que está sucediendo es un gran ejemplo. Los estados del norte casi como que se quieren independizar, quieren hacer otro México, ¿no? Entonces los del norte se alían con los del
con los Estados Unidos. Y como los del sur no se quieren aliar con los del norte y con Estados Unidos y los del norte deciden atacar a los de México del sur, pero los de México del sur deciden aliarse con Rusia, que son los que quieren extender su territorio. Entonces, el rey del sur se precipitó a buscar la ayuda de ellos. Y sí, juntos conquistaron los Estados Unidos y a México del norte, pero esto trajo muchas consecuencias. Esa decisión tuvo una fuerte repercusión económica, social y religiosa en el pueblo y comenzó toda una decadencia nacional. Entonces, moralmente el reino estaba mal. La avaricia, la hipocresía, la injusticia propias de los otros reinos ahora estaban influenciando en Judá, que era el reino del sur. Y la riqueza hizo que el gobierno se llenara de ambición y comenzaran a despreciar la justicia. Comenzó la corrupción. Cada vez más había más desprecio hacia con Dios. No había temor de Dios. Estaba reinando la explotación de los pobres, la injusticia de los jueces. El culto a Dios se estaba mezclando con prácticas paganas, con prácticas idólatras. Una fuerte influencia de inmoralidad sexual se estaba extendiendo por todo el pueblo. Se reemplazó prácticamente la religión por una serie de ritos externos que no tenían ningún sentido, que eran vacíos, que eran vanos. En otras palabras, Judá se enfrentaba a un periodo de incertidumbre, un periodo como el que tú y yo estamos viviendo en este momento, un momento de incertidumbre, un momento de duda, de miedo, de no saber qué es lo que va a pasar, ¿verdad? ¿Qué es lo que vemos aquí? ¿Cómo se encontraba el rey Acaz ante esta amenaza? Seguramente estaba inquieto, estaba ansioso, estaba inseguro, no sabía lo que iba a suceder. Y Dios, por medio de Isaías, le habla y le dice, dile que tenga cuidado, dile que no pierda la calma, esto dice en el versículo 4, dile que no tema, dile que no se descorazone. Ese es el mandato, hermanos, familia, o la petición que Dios le hace a alguien que tiene fe en Él cuando vienen las crisis o cuando vienen las dificultades en la vida, cuando vienen los problemas. Si Dios nos pudiera decir algo hoy en medio de todo lo que estamos pasando tú y yo, nos diría esto: ten cuidado, no pierdas la calma, no temas, no te descorazones, no pierdas la fe. Piénsalo. Este es un gran mensaje para nosotros hoy. Hoy Dios nos está diciendo, ten cuidado, no pierdas la calma, no tengas miedo, no te descorazones, no comiences a hacer locuras, ¿verdad? En el versículo 5 y 6 nos dice que Dios sabía lo que iba a pasar. Dios le dice que los otros estaban planeando cosas en contra de él y Dios quiere librarlos de esa angustia. Pero lo que vemos aquí en el versículo 9 es que Dios les pone una condición. Y la condición que Dios les puso para que vieran esa esperanza fue: si ustedes no creen en mí, no permanecerán firmes. Hoy Dios nos está diciendo, necesitan poner su fe en mí. Hoy el mundo necesita poner su fe en Dios para permanecer firmes. Hoy nosotros necesitamos, como ellos, mantener la fe firme, mantener la fe hasta el final. Este es un gran ejemplo de cómo Dios está en control de todo, aun cuando vemos los panoramas que se ven tan inciertos. Y ese llamado a no perder la calma, a no descorazonarnos, va de la mano con lo que bíblicamente conocemos como perseverar, con mantener la fe, con seguir creyendo, con depender de Dios. Para todos los que nos llamamos cristianos, hoy necesitamos abrazar este llamado, mantener nuestra fe en alto y permanecer firmes. Hoy más que nunca necesitamos mantener nuestra fe en Dios, porque es la forma en la cual vamos a permanecer firmes. Pero si nosotros dudamos, si nosotros flaqueamos, si nos alejamos por estas pruebas que la vida nos está poniendo,
algo no está bien, algo no va a ser agradable a Dios en este proceso, aún en medio de esta situación. Entonces Dios llama a su pueblo a que no pierdan su fe cuando están viviendo una de las peores incertidumbres de la historia. Vamos a analizar un poquito al rey Acaz y veamos cómo estaba la fe de Acaz. Fíjate lo que dice en el versículo 10. Dice, el Señor se dirigió a Acaz de nuevo. Dios directamente va con Acaz. Fíjate, hoy Dios nos está hablando directamente a nuestras vidas. Le dice, pide que el Señor tu Dios te dé una señal, ya sea en lo más profundo de la tierra o en lo más alto del cielo. Pero Acaz respondió, no pondré a prueba al Señor, ni le pediré nada. Fíjate bien, Dios estaba diciéndole a Acaz, pídeme una señal. Casi, casi estaba diciéndole, ponme a prueba, pídeme una señal. Y Acaz respondió, como dice la Biblia, dice, no pondré a prueba al Señor, ni le pediré nada. ¿Por qué hizo eso? Seguramente recordó aquella escritura que dice Deuteronomio, capítulo 6, versículo 16, que dice, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Y esto pareciera como una actitud devota de Acaz. Pareciera que no quería poner a prueba al Señor y no quería violar algún principio bíblico. Pero el contexto de la escritura nos muestra todo lo contrario. Más bien Acaz había sido incrédulo ante Dios. No había querido escuchar los consejos del profeta Isaías y de hecho no lo escuchó cuando Isaías le dijo que no fuera a buscar a los asirios. Más bien Isaías le dice, ve y busca a Dios. Y Acaz no quiso escuchar y quiso hacer las cosas a su manera. Eso, eso, ese Acaz se parece muchas veces a nosotros. No queremos escuchar la voz de Dios y queremos hacer las cosas a nuestra manera. En realidad Acaz era un incrédulo en su corazón. Por eso Isaías responde de esta forma en el versículo 13 cuando dice, entonces Isaías dijo, escuchen ahora ustedes los de la dinastía de David, ¿no les basta con agotar la paciencia de los hombres que hacen lo mismo con mi Dios? En otras palabras, en medio de esta época de incertidumbre, de duda, de inseguridad nacional, Dios le está mandando a decir a Acaz, búscame, pídeme una señal, háblame. Yo estoy aquí, pero ¿qué hizo él? Él no quiso, él lo rechazó. ¿Qué piensas que Dios quiere que hagamos? No solamente los creyentes, sino todo el mundo en estos momentos. Dios espera que lo busquemos, que vayamos corriendo hacia Él, que oremos más, que estudiemos más su palabra, que pensemos en Él, que reconozcamos que Él es el único que puede ayudar, no solamente en todas las cosas que estamos viviendo ahorita, sino en cualquier momento de nuestra vida. Amigo que hoy nos acompañas, yo te pregunto sinceramente, ¿te has puesto a pensar si tal vez necesitas buscar a Dios en estos días? A lo mejor sale esa excusa orgullosa, ¿no? Así como acá. No, no, pero ¿cómo yo voy a pedirle a Dios? No, yo a Dios no le voy a pedir nada. ¿Y qué va a pensar de mí Dios si yo nunca le he pedido nada? ¿Y cómo se va a ver ahora que yo le pida que estoy en problemas o que le pida ahorita que estoy lleno de miedo? No, 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 ¿para qué? Pero sabes, hermano, eso es puro orgullo. Hoy Dios quiere que nosotros lo busquemos. Lamentablemente Acaz era un hombre muy orgulloso, era muy escéptico, estaba incrédulo, aunque era el rey del pueblo de Dios de Judá, pero él no era un modelo de la fe, él no era un buen ejemplo para su pueblo. Tengamos cuidado de ser como Acaz. En medio de las incertidumbres de la vida, de la crisis o de los problemas que enfrentamos, no solamente en esta pandemia, pero en la vida. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos en estos momentos? Que vayamos a pedirle una señal, que vayamos a pedirle ayuda. Para todos los cristianos, pues está obvio que necesitamos hacer eso, hermanos. Ahora, viene algo sorprendente. A pesar de que Acaz no quiso buscar a Dios y que no quiso pedirle una señal, aún así Dios se la dio. Y a través del profeta Isaías le dijo lo que dice en los versículos 14 al 16. Dice, por eso el Señor mismo les dará una señal.
La virgen concebirá y dará a luz a un hijo y lo llamará Emmanuel. Cuando sepa elegir lo bueno y rechazar lo malo, comerá cuajada con miel, porque antes de que el niño sepa elegir lo bueno y rechazar lo malo, la tierra de los dos reyes que tú temes quedará abandonada. Fíjate, la escritura nos habla acerca de un niño llamado Emmanuel, que en hebreo significa Dios con nosotros. Hay un fuerte simbolismo en este nombre. Dice también que sería nacido de una virgen, o también traducido como doncella, que en el diccionario hebreo significa joven, o sea, mujer sexualmente madura, en edad de casarse y que pueda estar o no sexualmente activa. Dice la escritura que el Mesías vendría de una mujer virgen y sería llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Y dice también el versículo 15 que sería criado en un tiempo de calamidad nacional. A eso se refiere con comerá cuajada con miel. Otra versión dice leche cuajada y miel. ¿Por qué la escritura hace referencia a esto? Esto sucedía cuando muchos animales morían y las vacas no tenían que amamantar. Entonces la gente tomaba leche de vaca. Por eso se refiere a que el niño comería leche cuajada. Pero también se refiere a la miel. La miel sería abundante porque las flores salvajes crecerían en los campos desolados y habría muchas abejas. Entonces, las tierras del cultivo estarían arruinadas, la tierra solamente serviría para criar ovejas. Entonces, lo que quiere decir esta frase es que ese niño crecería en un tiempo difícil en el pueblo de Dios o en un tiempo socialmente y económicamente difícil. Así que cuando veas esta frase se refiere a tiempos difíciles. Y vemos en el Nuevo Testamento donde afirma la escritura que Jesús cumple esta profecía. Vayamos a Mateo 1, versículos del 20 al 23. Dice, pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz a un hijo y lo pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Estamos viendo esta escena en donde un ángel se le aparece a José, el esposo de María. En esta escena ya estamos en la época del Nuevo Testamento, que es cuando nace Jesús y un ángel de Dios se le aparece y hace referencia precisamente a la profecía que acabamos de estudiar de Isaías. Y el ángel la usa para afirmar que esa profecía se refiere a ese niño que iba a nacer de su esposa María, que todos sabemos que fue Jesús. Estamos hablando que esa profecía fue escrita más o menos en el año 735 antes de Cristo. Y unos 735 años después se iba a cumplir. Ni siquiera tú y yo vamos a vivir tantos años. Estamos hablando de 7 a 8 generaciones después de esa profecía que vendría a cumplirse y vendría a apuntar a un niño que se convertiría en Dios con nosotros. ¡Qué increíble! ¿En qué momento fue dada esa profecía? En un momento de incertidumbre, en un momento de duda, en un momento de inquietud nacional, y Dios envió un mensaje para aquel tiempo, para que las cosas mejoraran, pero en realidad ese mensaje era para más largo plazo, y ese mensaje sería también para nosotros, amén. Hoy Dios nos hace esa promesa a nosotros de darnos esperanza en medio de las situaciones de incertidumbre y de dificultades a nuestras vidas. Hoy nosotros tenemos al alcance a nuestro Salvador. Hoy nosotros, después de 2000 años de su nacimiento, hoy nosotros tenemos la oportunidad y la dicha de tener a Dios con nosotros. Amén. Isaías 9, versículos del 1 al 7 dice la escritura, a pesar de todo, no habrá más penumbra para las que tuvo angustiada.
En el pasado Dios humilló a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero en el futuro honrará a Galilea, tierra de paganos, en el camino del mar, al otro lado del Jordán. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Tú has hecho que la nación crezca, has aumentado su alegría, y se alegran ellos en tu presencia, como cuando recogen la cosecha, como cuando reparten el botín. Ciertamente tú has quebrado, como en la derrota de Madián, el yugo que los oprimía, la barra que pesaba sobre sus hombros, el bastón de mando que los subyugaba, todas las botas guerreras que resonaron en la batalla y toda la ropa teñida en sangre serán arrojadas al fuego, serán consumidas por las llamas, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concebido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. ¡Wow! Fíjate, Isaías, vemos otra profecía mesiánica dada en el mismo contexto que estamos hablando de la incertidumbre de Judá. Y aquí la Biblia se refiere a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, que en los tiempos de Jesús ese territorio era conocido como Galilea. He ahí en donde Jesús inicia su ministerio. Jesús fue conocido como el Nazareno, aquel que venía de Galilea. ¿Cómo se encontraba el pueblo? Dice el versículo 2. Dice, el pueblo estaba en la oscuridad, en densas tinieblas. Te puse allá en amarillo, dice, con un yugo que los oprimía, la barra que pesaba sobre sus hombros. Había mucha gente que en ese momento se sentía en la oscuridad, en densas tinieblas. Yo te pregunto, ¿cómo es caminar en la oscuridad? ¿Te ha pasado alguna vez? No sabes con qué te puedes topar, estás a ciegas, no puedes ver nada. ¿Alguna vez te ha tocado manejar sin luces en un terreno oscuro? La verdad es que a mí no me gusta manejar de noche porque es muy peligroso. No ves nada. ¿Qué tal si te vas a un barranco? No sabes ni qué está pasando. Pero lo más interesante es que espiritual y emocionalmente, hoy muchas personas también están caminando en la oscuridad y en densas tinieblas, y más en esta pandemia, y más en estos tiempos de crisis. No saben qué pasos dar. No saben si hay un barranco de aquel lado. Lo que se está viviendo hoy es algo muy difícil. Hay tanta incertidumbre. La Biblia habla de ese yugo que los oprimía. Espiritualmente esto se refiere muchas veces al peso del pecado que está sobre nosotros, que está como una barra que pesa sobre nuestros hombros, que nos oprime, que nos carga. Lo que Dios dijo a través de Isaías es que llegaría una luz, un niño que traería una gran luz, que quebraría el yugo opresor y que gobernaría con paz. Mira los títulos que le da. Dice el versículo 6, dice, Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Consejero admirable. Obviamente ese niño se convertiría en un hombre muy sabio, cuyos consejos serían precisos y efectivos. Dios fuerte y Padre eterno. Estamos hablando de un niño que iba a ser un hombre de carne y hueso y que más tarde se le iba a llamar Dios fuerte y Padre eterno. Y eso sonaría como una blasfemia para los judíos. Y por eso Jesús fue clavado en la cruz, porque ese hombre podría hacerse igual a Dios. Y sin embargo, 735 años antes de que naciera Jesús, y Isaías, inspirado por Dios, estaba escribiendo esto, diciendo que a ese hombre se le iba a llamar Dios. Jesús es Dios. Esa es nuestra fe. Y dice la escritura que también se le llamaría como príncipe de paz. ¿Cómo se cumple esta profecía? En Mateo 4, versículos 12 al 17. Acompáñame ahí.
Dice, cuando Jesús oyó que habían encarcelado a Juan, regresó a Galilea. Partió de Nazaret y se fue a vivir a Capernaum, que está junto al lago de la región de Zabulón y Neftalí, para cumplir lo dicho por el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar junto al lago del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Aquí es el inicio del ministerio de Jesús. Jesús tenía 30 años de edad y casi 800 años atrás había sido descrito este preciso momento cuando Jesús iba a cumplir esta profecía, y a través de su predicación, a través de su mensaje, lo que conocemos como el evangelio o las buenas noticias, iba a llevar a la gente que habitaba en la oscuridad una gran luz y un brillo resplandeciente que los iba a ayudar a salir de esas densas tinieblas llenas de oscuridad. ¡Qué increíble! Qué buena noticia para nosotros el día de hoy y para nuestra fe! Hoy se nos ha sido predicado su mensaje. Hoy podemos ver cómo Dios está con nosotros. Hoy Dios nos ha dado su espíritu prometido. Hoy tú y yo formamos parte del gran pueblo de Dios. Qué regalo tan más maravilloso. Y yo quiero animarte hoy a estar muy agradecido con nuestro Dios. Vamos a ver una profecía más y con esta terminamos en Isaías, capítulo 11, versículos del 1 al 5. Dice, del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. El espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor. No juzgará según las apariencias ni decidirá por lo que oiga decir, sino que juzgará con justicia a los desvalidos y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. Destruirá la tierra con la vara de su boca, matará al malvado con el aliento de sus labios. La justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad del ceñidor de su cintura. Mira nada más lo que vemos aquí. Aquí la Biblia nos habla de las características morables de este rey, de este hombre que vendría al mundo a redimir a su pueblo. En primer lugar, nos habla de que sería del tronco de Isaí. ¿Quién era Isaí? Padre del rey David. Quiere decir que era un descendiente del rey David. Y en segundo lugar, nos dice que el Espíritu de Dios reposaría sobre este hombre en varias formas. Dice, en sabiduría, entendimiento, consejo y poder, conocimiento y temor del Señor. Yo te pregunto, ¿es sencillo encontrar hombres que cumplan con este perfil, que sean sabios y con entendimiento, que den buenos consejos, que sean poderosos, que tengan mucho conocimiento, pero aparte que tengan temor de Dios? La verdad es que no es fácil encontrar estas combinaciones. Casi no se dan, ¿verdad? No es común porque el mundo no entiende ni siquiera bien estas cosas. Y Jesús cumplía perfectamente con este perfil. Así es nuestro Dios. ¿Cuáles eran esas características morales que tendría el rey, el Salvador? Dice, se deleitarán en el temor del Señor. No juzgará según las apariencias, no decidirá por lo que oiga decir, juzgará con justicia a los desvalidos, dará un fallo justo en favor de los pobres. La justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad del ceñidor de su cintura. ¿Por qué menciona todo esto Isaías? ¿Tú por qué crees? Porque justamente los líderes políticos de la época en que fue escrito Isaías eran todo lo contrario. Esto que escribe Isaías era todo lo contrario a como habían sido los últimos reyes, tanto de Judá como de Israel. No temían a Dios y ni siquiera les importaba. Juzgaban por las apariencias,
Tomaban decisiones en base a los chismes que escuchaban de otras personas y no por su propio juicio. Juzgaban de manera injusta a los desamparados y emitían fallos completamente torcidos en contra de la gente. La gente se sentía desvalida, desprotegida, porque los reyes de la época de Isaías simplemente no podían cumplir con este perfil. Pero entonces Isaías está hablando de que vendría un hombre que sería diferente, todo lo opuesto a lo que estaba sucediendo con esos dirigentes de la época. Y ese hombre sería alguien digno de seguir, alguien digno de imitar, alguien en quien podríamos confiar en su sabiduría, que nos daría el consejo preciso, que su conocimiento no tendría ningún fallo, que además nos modelaría lo que significa el temor del Señor. Ese hombre, obviamente, fue Jesús. Los evangelios nos testifican que Jesús cubrió muy bien este perfil. Así que, ¿cómo concluimos este breve análisis de algunas de las profecías acerca de cómo Jesús iba a llegar a la tierra? Primero, vimos que el pueblo de Dios en la época de Isaías estaba viviendo una época de oscuridad y de mucha incertidumbre, muy parecida a nuestra época. Los reyes no eran espirituales y se venía una amenaza seria sobre ellos, y todo eso había creado un ambiente muy difícil en la sociedad de Judá. Pero en medio de eso, Dios les dio una promesa de que un hombre vendría a hacer una gran diferencia y a dirigirlos de otra manera que jamás habían visto. Un hombre que tendría cualidades morales y espirituales de maneras extraordinarias, que no se comparaban con esos dirigentes corruptos que a ellos habían tenido por muchísimo tiempo. Pero ese hombre no solamente sería un hombre, sino que además sería Dios. Dios hecho hombre, bajado a la tierra en forma de hombre para ayudar a su pueblo, para rescatarlo de esa esclavitud y alumbrarlos con su luz maravillosa en medio de esa oscuridad. No solamente iba a ser un gran hombre, no solamente iba a ser un gran profeta, no solamente iba a tener mucho conocimiento y mucha sabiduría. Estamos hablando que la profecía dice que Dios mismo bajaría a la tierra en forma de hombre, y de hecho así le llamarían: Padre eterno, Dios de los ejércitos, príncipe de paz. Jesús es Dios hecho hombre, amén. Jesús es el cumplimiento de esta gran profecía. Así que es a Jesús, hermanos, amigos, familia, a quien tú y yo debemos recurrir en tiempos de incertidumbre, en tiempos de miedo, en tiempos de amenazas, en tiempos de malos ejemplos que nos rodean y que están llenos de injusticia. Cuando vemos fallas a nuestro alrededor de las personas, Jesús no es como ellos. Él es ejemplar, Él es perfecto, pero además es Dios hecho hombre, que nos entiende, que sabe lo que es vivir en contingencia, que sabe lo que es vivir en crisis sociales, porque las vivió en su época. Sabe lo que es pasar hambre, sabe lo que es pasar pobreza, sabe lo que son las tentaciones, sabe lo que es tener duda y emociones. Todo eso lo pasó Jesús. Por eso es nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Así que, hermano, amigo, espero que esta breve reflexión acerca de las profecías mesiánicas te haya inspirado a entender que tenemos ya a nuestro alcance a este Salvador. Él ya llegó a la tierra y ya hasta regresó con Dios. Pero la Biblia nos ha prometido que un día va a volver. Pero mientras en este breve tiempo que queda entre su regreso y cuando se fue, nos llama a confiar en Él y arrepentirnos. Nos llama a seguir creyendo en Él y en su palabra, porque Él es Dios hecho hombre, que ha venido al mundo a librarnos de la angustia y de la esclavitud del pecado. Amén. Amén, familia. Espero que haya sido de mucha ayuda el mensaje del día de hoy. Vamos a hacer una oración para orar por el pan y el jugo de uva. Acompáñame. Padre Dios del cielo, muchísimas gracias porque nos has dado a tu Hijo, Dios. Porque tu Hijo ha venido, has venido, te has hecho hombre, Señor, y nos has dado la esperanza
de hoy poder estar a tu lado, Señor. Gracias porque nos permites tener comunión contigo y es a ti, Señor, a quien tú nos invitas a recurrir en los momentos difíciles. Oramos, Señor, por cada uno de los que hoy estamos aquí reunidos. Te oramos por aquellos que no pudieron estar. Te oramos, Señor, por nuestras familias. Oramos, Señor, por el mundo entero, por esta bella ciudad. Oramos, Padre, para que tú nos ayudes a ver tu gran poder, tu gran amor. Ayúdanos a verte, Señor, como nuestro Rey sabio y poderoso. Ayúdanos a poner nuestra fe y nuestra confianza plenamente en ti, porque tú, Señor, eres único, eres perfecto y hoy te adoramos, hoy te alabamos y te agradecemos profundamente y nos maravillamos de cómo fue anunciado el Mesías desde hace mucho tiempo y hoy, Señor, ha sido una realidad, es una realidad para nuestras vidas. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, por habernos escogido y por habernos llamado a servirte a ti. Porque ¿a quién más hemos de servir, Señor? Sino solamente a ti, porque tú eres nuestro Dios todopoderoso. Y en ti, Señor, hemos puesto nuestra confianza. Padre, bendice el pan y el jugo de uva que representan tu cuerpo y la sangre en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Gracias nuevamente, Dios, por venir a redimirnos, por venir a librarnos de esas cadenas. Ayúdanos a tener un arrepentimiento genuino y a tener una fe genuina puesta en ti. En Jesús te agradecemos y oramos todo. Amén. Amén. Pues vamos a escuchar una canción mientras tomamos el pan y el jugo y ahorita regresamos. Amén.